Panorama de la ciberseguridad para este 2025. Para este webinar estaremos presentes su servidor, Emiliano Thompson, director comercial y de estrategia en TVSEC, y me va a acompañar mi socio y amigo David Tintor, director de operaciones de TVSEC, y también socio y amigo Alberto García Carabeo, director de transformación y tecnología de TVSEC. Bien, bueno, pues para iniciar en este caso, lo que vemos nosotros como el panorama de la ciberseguridad para este año, es muy importante primero hacer notar qué es lo que ha sucedido, cuál es el entorno en el que estamos. Y para eso quiero mencionarles rápidamente algunas cifras. Simplemente para que nos demos una idea, el crecimiento que ha habido del 2025, de lo que vemos hacia el 2025 al 2015, es decir, en estos 10 años, estamos pasando de 3 trillones, hablando en dólares, a 10 trillones de dólares en costo económico de los ataques de ciberseguridad. Es decir, el crecimiento que ha habido en estos últimos 10 años en cuanto al revenue que tienen estas organizaciones, pues obviamente se ha triplicado prácticamente, ha rebasado este número en estos 10 años. El crecimiento en los últimos 5 años del mercado de seguros cibernéticos pasó de 8.000 millones a más de 20.000 millones de dólares. El 43% de todas estas brechas son amenazas internas, ya sea intencionales o no. Más de 24.000 millones de contraseñas fueron expuestas tan solo en el 2022, para darnos una idea del tamaño del problema. En el 2024, el 32% de todas las brechas de datos involucraron ransomware o algunas otras técnicas de extorsión, con una pérdida media, es decir, el promedio de las pérdidas de cada uno de estos eventos que estamos mencionando, de $46,000 por cada brecha. Siguiendo en este término de números, los ataques cibernéticos políticamente motivados afectaron particularmente al sector financiero, con pérdidas promedio de prácticamente $6 millones por incidente. Los ataques de phishing siguen siendo extremadamente comunes, representando pues más del 80% de los incidentes que tenemos reportados en este año que acaba de terminar, del 2024. Además, el costo financiero de estos ataques es considerable. Las pérdidas estimadas son de cada uno de $17,700 por minuto debido a los ataques de phishing. Lo que acaban de oír es correcto. $17,700 cada minuto de qué es lo que cuesta por estos ataques de phishing. Y esto nos lleva a que qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las proyecciones que nosotros estamos viendo que va a seguir sucediendo en este 2025. Existen grandes rubros que estamos viendo nosotros, que ahorita nuestros especialistas, tanto David como Alberto, les van a explicar. Pero bueno, lo que vemos en general es, va a haber una mayor responsabilidad legal de los CISOs. Cada vez se va a utilizar más la inteligencia artificial en los ataques, principalmente en phishing, lo que son los deepfakes sofisticados, que ya estarán hablando ellos, lo que es a través de las redes sociales. El ataque a la cadena de suministro va a continuar cada vez más, y ya también a través de la cadena de suministro de los servicios as a service del SaaS que tenemos, o la integración o los APIs que se necesitan. Obviamente estamos yendo a un mundo mucho más digitalizado. Bueno, pues cada vez también abrimos más la brecha. Los riesgos asociados también a IoT y OT. La evolución que tenemos del ransomware, con mejoramiento de los procedimientos que hacen las mismas organizaciones para la extorsión y la explotación de vulnerabilidades, que sabemos que eso hay que estarlo viendo día a día. Pero bueno, vayamos más en un término específico y veamos cuáles son los retos que teníamos, que les platicamos, los que nos pudieron acompañar el año pasado, cuáles eran los retos que teníamos en el 2024, qué es lo que sucedió y cómo vemos ahorita en el 2025. Y para eso le cedo la palabra a David y Alberto. Adelante. Adelante, Beto, si quieres empezar. Sí, de hecho, como lo mencioné hace un momento, Emiliano, quisiéramos recapitular un poquito el panorama que nosotros veíamos el año pasado, precisamente por estas fechas, en nuestro webinar
exponíamos lo que nosotros preveíamos como parte de los retos que íbamos a vivir durante el año pasado. Y de hecho, prácticamente hay unas similitudes muy grandes, ¿no? De lo que veíamos el año pasado, lo que todavía prevemos que vamos a ver durante este año 2025. Y bueno, con respecto al año pasado, decíamos que la deuda técnica principalmente iba a ser uno de los principales retos durante este año. Cuestiones relacionadas principalmente con el manejo de vulnerabilidades. Y bueno, hace un momento Emiliano en la introducción nos decía, nos hablaba un poquito acerca de este tema bueno, no estamos hablando de vulnerabilidades nuevas, sino más bien de temas de vulnerabilidades que llevan muchos años descubiertas y que actualmente ya tienen ya están desarrollados los parches para poderlas resolver, ¿no? Temas de obsolescencia, temas relacionados con visibilidad, actualizaciones, documentación, ¿no? Que es algo de lo cual adolecen muchas empresas en México. Y veíamos también cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, principalmente cuestiones relacionadas con deepfake, en cuestiones que tenían que ver con phishing y medios sociales. El tema de ransomware, inclusive preveíamos ya, ¿no? La evolución del tema de las extorsiones y ya temas relacionados de inteligencia artificial con el desarrollo de malware. Y de hecho no hablábamos específicamente tal cual del código del desarrollo de malware, sino también del tema de los procedimientos de los cuales también son asistidos, ¿no? Con inteligencia artificial. De cara a este año, eh, queremos darles una premisa diferente, porque hay una serie de retos que no provienen del exterior, son retos que provienen del interior de las organizaciones, son los retos que nosotros nos autoimponemos. Y nosotros vemos dos grandes rubros. Retos viejos, retos que venimos arrastrando a lo largo de mucho tiempo. La gula métrica. La gula métrica es uno de estos retos. Ahorita vamos a entrar a detalle en estos temas. Las buenas prácticas son otro de estos retos, pero hablamos de las buenas prácticas como un adversario de la seguridad y no como un asistente de la seguridad. Y ahorita vamos a desarrollar un poco este tema y, y nuevamente la deuda técnica. La deuda técnica es algo que prevalece, que está ahí, que nos está persiguiendo y que es una sombra al lado de las organizaciones donde están sucediendo muchísimos de los temas. Si bien decía Emiliano que el 43% de los eventos de seguridad del año pasado se dieron por la vía de un insider, ajá, ese insider tuvo una serie de facilidades para lograr lo que quería lograr por medio del tema de la deuda técnica. Y tenemos cosas nuevas, cosas que están pasando mucho este año, y aquí traemos tres temas. El tema de los indicadores de compromiso, que es una tendencia nueva, una moda que se está estableciendo. Ya son muy viejos los indicadores de compromiso, pero se está estableciendo toda una nueva moda en torno a ellos. Y los indicadores de compromiso pueden ser nuestros aliados o pueden ser nuestros adversarios en el proceso de la defensa. La inteligencia artificial que ya mencionaba Alberto y un tema que para nosotros es central, que es la funcionalidad de lo que hacemos, el que lo que hacemos tenga un propósito que sea verdaderamente claro. Pero entremos en materia con ello, nada más un tema. Si quieren ir haciendo preguntas, vamos a dejar la respuesta a las preguntas para el final, pero si nos los pueden ir poniendo en el chat, con todo gusto nos aseguraremos de dar respuesta a todas ellas. Entonces, si quieres, adelante, Beto. Sí, y bueno, David, empecemos con el tema de la gula métrica. Y bueno, en cuanto al tema de la gula métrica tal cual, creo que la concepción o la definición de este término es literal, ¿no? Es el sobrepoblar, el sobregenerar inclusive métricas que muchas veces
el propio volumen y la cantidad de métricas que se han definido en diversos entornos y específicamente hablando de cuestiones de seguridad, ya son tantas que uno, no podemos aprovecharlas todas y segundo, cuando tratamos de interpretarlas, pues muchas veces nos perdemos entre tantas métricas que hemos definido, ¿no? Y entonces se vuelve una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien tenemos mucha información, entre comillas, concentrada o que nos reflejan esas métricas que se han definido, también se puede ocultar mucha información que puede estar presente en las métricas que ya están definidas, pero que no vemos por la gran cantidad de métricas que se han definido. Entonces, creo que es importante el tema de identificar primero, ¿no? Si estamos o no en este tipo de casos. Y la otra es identificar cuáles son las desventajas que puede representar el que nosotros estemos en este estado de gula métrica. Básicamente la gula métrica va a provocar agotamiento. Ese va a ser el primer efecto. La gula métrica va a provocar un agotamiento. Nuestros recursos que deberían de estar focalizados en detectar y mitigar las amenazas reales que están sufriendo las organizaciones, están ocupados en documentar y cumplir normativas, en documentar y cumplir métricas, en generar tableros, tantos tableros y tantas métricas que, que se acaba perdiendo todo esto en un mar de datos que se vuelve disfuncional. Métricas que en muchos casos se vuelven inútiles. El número de intentos de acceso bloqueados por nuestro firewall sin un contexto que nos indique si esos bloqueos tuvieron una efectividad particular, si esos incidentes tenían capacidad de ser críticos o no serlo. En cuanto a las vulnerabilidades, lo mencionaba Beto, en el tema de la deuda técnica por obsolescencia y por vulnerabilidades, de repente nos enfrentamos a escenarios donde hacemos un análisis y tenemos 8,000 vulnerabilidades, 20,000 vulnerabilidades, 50,000 vulnerabilidades por resolver y cómo priorizamos este universo tan grande que no lo vamos a acabar de resolver en un mes, en 3 meses o en un año, o sea, que se vuelven temas que tendríamos que estar enfocando de una forma diferente, pero ahorita vamos a entrar más, más a fondo en ese tema. Pero el tema es lograr reflejar realidad cuando estamos haciendo esto. Cuando las métricas son inútiles, cuando las métricas no cumplen un propósito y no hay una consecuencia del estudio de las métricas, estas métricas a lo mejor pueden hablar de una alta eficiencia en la detección, sin embargo, van a generar obligatoriamente al mismo tiempo una alta deficiencia en la prevención. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en documentarlas que en atender los incidentes. Incluso, David, hablando específicamente del tema de las métricas inútiles, también se corre el riesgo de caer en desvíos de atención, ¿no? ¿Por qué? Principalmente, y de hecho tocaste hace un momento el tema de, no nada más es el proceso o la decisión de la selección o la definición de una métrica, sino también el pensar en cuál es el proceso para generar esa métrica e identificar si los datos que necesito para producir esa métrica los puedo obtener fácilmente y entonces no perderme, ¿no? En esta disyuntiva de a qué le pongo la atención, a la atención y resolución de incidentes o a la generación de las métricas, por ejemplo, relacionadas con el tema de administración de incidentes, ¿no? Y entonces caer en este error, en este juego de invertirle mucho más tiempo a la métrica que me deje como resultado deficiencias, ¿no? En la atención. Ahora, David, hablando específicamente del tema de las buenas prácticas, identificábamos nosotros una oportunidad entre, entre la adopción de una buena práctica y la adaptación de una buena práctica. ¿Qué nos puedes decir al respecto, David?
Básicamente las organizaciones, por los propios procesos a los que se someten, los procesos o los esfuerzos a los que los someten los auditores en muchas ocasiones, acaban adoptando buenas prácticas, acaban adoptando ISO 27000, acaban adoptando Cyber Security Framework, acaban adoptando por compliance o por temas regulatorios PCI, pero lo adoptan siguiendo las normas de forma estándar, sin desviaciones. Y esto puede generar una carga operativa innecesaria porque podemos estar enfocados en atender un tema que no es parte de nuestro riesgo real y del problema o del reto de nuestro negocio. No se trata de adoptar buenas buenas prácticas, se trata de adaptar buenas prácticas a nuestra realidad, a nuestro negocio, a nuestra identidad. Adaptar buenas prácticas nos va a permitir adecuarlas a los rasgos específicos de nuestro negocio, a las necesidades y realidades de nuestro negocio. No todas las tecnologías de seguridad son para todos, porque no todos tenemos el mismo reto. Hay retos distintos por tipos de compañía, por sectores de mercado, por tamaño de compañía. Hay muchos retos que están completamente diferenciados y los marcos de referencia y las buenas prácticas son guías, son exactamente marcos de referencia, es una referencia para que con base a la referencia tú crees tu propia estrategia de seguridad. No es que adoptes el marco de referencia, es que lo adaptes, que lo utilices como una guía, como una referencia para crear tu propio escenario y obtener resultados que en realidad te den un valor sin perderte en temas que muchas veces nuevamente nos desgastan los recursos de los recursos tecnológicos y los recursos humanos de las compañías, tratando de adoptar algo que a lo mejor ni siquiera nos aplica, ¿no? Inclusive, si me lo permites, No, David, de- reacomodaría, digamos, esta idea a primero la adaptación, es decir, adaptar el modelo o adaptar la buena práctica que vamos a implementar o que pretendemos implementar dentro de la organización y posteriormente adoptar esa práctica adaptada. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque precisamente me voy a regresar un poquito al tema de las métricas. Es importante identificar que después de la adaptación va a venir una fase de adopción, es decir, el negocio va a adoptar esa práctica ya adaptada, ya definida, ya amoldeada a las necesidades y a las realidades del negocio y eventualmente va a tener que definirse una métrica que logre mostrar cuál es el grado de adopción de ese modelo adaptado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos o para que el administrador, en este caso la persona que esté gestionando y ejecutando el proyecto del diseño y la implementación del modelo, sepa en qué fase va de la implementación de su modelo. Es decir, si ya está si ya la fase de adopción inició o ya terminó y posteriormente, por ejemplo, modificar esas métricas para ahora obtener eficiencia sobre el modelo ya adoptado. Obviamente, previa a la adaptación de ese modelo, ¿no? Entonces, mm, me atrevería a acomodarlo de esa manera, es decir, primero lograr esta adaptación que bien mencionas, es decir, hacer el traje a la medida y posteriormente medir cuál es el grado de adopción de ese modelo ya adaptado, ¿no? y Eh, perdón, ¿no? Resumiendo lo que decías muy bien, primero la adaptación en base a la cultura, como ustedes bien lo han definido, en base obviamente al nivel de madurez que tienen y a cuál es la estrategia de ciberseguridad que deben seguir, y adoptando obviamente las métricas necesarias, singular métricas, sobre todo, mencionaban ustedes muy bien, por los recursos. Es muy importante para estar dirigidos y los recursos son finitos, entonces tenemos que tener una estrategia clara para tener una eficiencia en nuestros recursos y que sea una estrategia funcional que nos sirva verdaderamente para hacer una ciberseguridad y que no estemos trabajando para un proceso. es correcto y me gusta cómo lo están conectando porque al final del día
hablamos de gula métrica y luego pasamos a métricas y luego pasamos a adopción y adaptación y todo se va conectando y todo se va entrelazando porque hay muchas interdependencias en todos estos conceptos. Y la narrativa que hoy queremos traer para ustedes es hablar de lo que estamos viendo y de cómo esto que estamos viendo, en muchas ocasiones, estas estrategias, en lugar de volverse aliados de nuestra seguridad, se convierten en adversarios. Y uno de estos ejemplos serían los indicadores de compromiso. Hoy están muy de moda los indicadores de compromiso por compliance para el sector financiero, porque Banco de México los está mandando para que los den de alta todos los días o todas las semanas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, distintas entidades en distintos sectores están empezando a suministrar grandes volúmenes de indicadores de compromiso para tratar de detectar un riesgo de forma temprana, pero el ejercicio se está llevando a cabo mal, se está llevando a cabo de una forma que convierte a los indicadores de compromiso más en un adversario de la seguridad que en un aliado de la seguridad. ¿Por qué? Primero por el volumen elevado. Se está generando un volumen gigantesco de indicadores de compromiso, muchos de ellos de forma automatizada por medio de sistemas de sandboxing, que arrastran una cantidad de falsos positivos tremendos, generan alertas irrelevantes dentro de las organizaciones y saturan a los equipos de seguridad. Ajá. Un poquito más adelante, cuando hablemos de funcionalidad, vamos a platicar un caso al respecto de cuando buscas hacer que una estrategia o una solución sea funcional y cuando la forma en la que esta es implementada acaba dándote unos resultados que son adversos y que tienen que ver con este tema de los indicadores de compromiso, pero lo dejo un poquito más para adelante. El tema con los indicadores de compromiso y el más importante de todos es el contexto. Sí, recibo un indicador de compromiso. ¿De qué se trata ese indicador? ¿Cuál es el propósito de ese indicador? No es recibir una URL, no es recibir una IP, no es recibir un hash, es saber esa URL, esa IP o ese hash, eh, qué fase llevan de un ataque, qué propósito llevan de un ataque, qué tipo de ataque llevan, dónde tengo que aplicar ese indicador de compromiso, en mi seguridad perimetral, de adentro hacia afuera de la compañía, de afuera hacia adentro, eh, en un movimiento lateral, en un antivirus, en cuál de todas las herramientas tengo que aplicarlo, porque no se deben de aplicar universalmente. Los indicadores de compromiso son elementos que provienen de conocimiento de muchos ataques que se han detectado y que deberían de ayudarnos a setear estrategias claras, pero la forma en la que nos están llegando impide que lo hagamos y está generando centenares o miles de eventos falsos positivos dentro de las compañías. Incluso tú me mencionabas un caso cuando estábamos platicando previamente de esto, Beto. No sé si lo quieras Sí, compartir. sí, así es. De hecho, para complementarte un poquito a lo que comentabas, de estos criterios sobre el manejo de indicadores de compromiso, inclusive se va, se va haciendo más complejo su manejo con respecto al volumen, ¿no? Entre más volumen de información tengas, ¿no? En este caso, de indicadores de compromiso, va a ser mucho más complicado administrarlos y por lo tanto también. Finalmente, la parte del contexto, del establecer el contexto, es un proceso, es un análisis que se hace pues prácticamente por cada grupo de indicadores, ¿no? Que estén relacionados con algún tema en particular. Entonces, el volumen no va a ayudar a que yo pueda contextualizar todos esos indicadores de compromiso para que yo obtenga el resultado que quiero, ¿no? Que es principalmente descartar falsos positivos, que evidentemente va a haber en ese gran volumen de información, y que finalmente me quede con indicadores de compromiso que representen verdadero valor en este caso, para mi esquema de seguridad. Y comentando y complementando más bien el comentario que hiciste, sí, efectivamente, y de hecho, esta experiencia que tuvimos tiene que ver con el tema de el manejo precisamente de los indicadores de compromiso en cierta interacción que teníamos con un cliente para un proyecto que en realidad no tenía que ver directamente con seguridad, era más con cuestiones de infraestructura. Necesitamos descargar una pieza de código de cierto repositorio y en el momento en el cual intentábamos hacerlo nos dimos cuenta que
no podíamos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque había alguna política que por ahí nos estaba impidiendo descargar ese elemento que nosotros necesitábamos utilizar, ¿no? Entonces, pidiendo, digamos, o buscando explicaciones del por qué estaba siendo bloqueado, ¿no? Este acceso a esa pieza de código, los equipos de seguridad nos respondieron, o el equipo de seguridad nos respondió, de que había una regla en el firewall que estaba bloqueando esa comunicación porque había un indicador de compromiso relacionado con el sitio en el cual estábamos, bueno, el repositorio, ¿no? La dirección del repositorio de esta pieza de código. Sin embargo, te comentaba que el repositorio era GitHub. Entonces, aquí es donde viene el tema de el contexto, ¿no? Y hacer el análisis adecuado para el indicador de compromiso. Si bien es claro que para tal vez, ¿no? Ese indicador de compromiso, o más bien el tema con el cual estaba relacionado ese indicador de compromiso, algún repositorio de GitHub se haya utilizado o ya está relacionado con una actividad maliciosa, no quiere decir automáticamente que todo el código que está albergado o almacenado en GitHub es malo. Sin embargo, al carecer de contexto o al carecer de análisis este indicador de compromiso, pues entonces produce una afectación al negocio. ¿Por qué? Porque el problema fue que la solución empezó a fallar porque no se tenía acceso a esa pieza de código, que en este caso era una librería, para su ejecución, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el mal manejo de un indicador de compromiso puede afectar el funcionamiento de un negocio, ¿no? Y ahorita te comenté un caso sencillo, si tú quieres. Sin embargo, esto puede representar algo serio, ¿no? El tema de que puedas impedir la operación de, por ejemplo, o la ejecución de un proceso de valor o de un proceso crítico para el negocio, puede afectar seriamente al negocio mismo, y todo digamos, el mal consumo o la mala administración de los indicadores de compromiso, ¿no? Nosotros empezamos a ver el reto de los indicadores de compromiso hace algunos años, cuando uno de nuestros clientes eh, sufrió una interrupción en su operación porque un proceso logístico para el embarque de los productos que fabricaba este cliente se vio interrumpido porque su proveedor, un proveedor ferroviario que utilizaba este cliente para mover toda su producción, eh, bloqueó la IP origen de comunicaciones de este cliente. Los tuvo bloqueados por casi 2 semanas, impidiendo una operación normalizada y poniéndolos en un estado crítico de operación. Los apoyamos a resolver este incidente. Tuvimos diversas charlas con la empresa que los estaba bloqueando, con ese proveedor ferroviario, hasta que encontramos que estaban siendo bloqueados por un indicador de compromiso donde esa IP que ellos habían recibido en un enlace que habían contratado un año antes, 7 años atrás, había sido participante de un incidente de seguridad. Esa IP fue participante de un incidente de seguridad 7 años atrás y 7 años después seguía dentro de indicadores de compromiso, ya sin un propósito real, ya sin un valor real, porque esa IP ya había pasado por múltiples manos hasta llegar a nuestro cliente y ahora estaba generando un falso positivo que estaba interrumpiendo el negocio de las dos organizaciones. Nuestro cliente no podía mover su producto y su proveedor de logística no estaba recibiendo pedidos, no estaba recibiendo trabajo porque lo estaba bloqueando de una manera falsa. Entonces, sí hay daños muy importantes cuando los indicadores de compromiso no se entienden, cuando los indicadores de compromiso no se curan, cuando el propósito de estos no se atiende de forma ordenada. Incluso esto ha llegado a un nivel muy grave. Tenemos múltiples clientes que están teniendo problemas muy serios en el manejo de indicadores de compromiso, que estamos preparando todo para en una fecha próxima, dentro de este primer Q del año, demos una suerte de masterclass al respecto del manejo de indicadores de compromiso para tratar de ayudarlos a hacer un ejercicio más eficiente de este concepto que está doliéndole mucho a las empresas, está causándoles
muchos problemas. Hoy ya los estamos viendo, los empezamos a ver hace 4 años con este cliente que menciono y se han ido agravando y ahorita están en un punto verdaderamente crítico. Pero vayamos avanzando porque hay todavía mucho de lo que tenemos que hablar. Perfecto. Ahora, abordando el tema de la inteligencia artificial, de hecho, desde el año pasado veíamos que la inteligencia artificial iba a ser utilizado digamos, desde la perspectiva de la defensa, ¿no? Se ve mucho, inclusive su incorporación a distintos componentes de la arquitectura de seguridad, hablando de, por ejemplo, firewalls que ya incluyen ciertas funcionalidades, ¿no? De análisis con inteligencia artificial, temas de NDRs, ¿no? Temas relacionados también con EDRs que utilizan este mecanismo, ¿no? Para la parte de detección de comportamientos anómalos o de situaciones anormales, ¿no? Dentro de las redes o dentro del contexto del funcionamiento de estos componentes de seguridad. Sin embargo, también tiene la otra cara, ¿no? El tema de cómo la inteligencia artificial también puede ser utilizado por nuestros adversarios. Es decir, sí, efectivamente, nosotros podemos utilizar esta herramienta como parte de nuestras estrategias de defensa. Sin embargo, ya estamos viendo, inclusive desde el año pasado, que poco a poco se está incorporando esta herramienta o el uso de esta herramienta, pero por los atacantes, ¿no? Es decir, cómo incorporan ellos el uso de la inteligencia artificial para automatizar, evolucionar, por ejemplo, ataques, para el tema de manipular datos, generar datos, utilizando modelos de IA generativa, cómo tratan de evadir, ¿no? Todos aquellos componentes destinados a la parte de detección, ¿no? Específicamente, ¿no? Refiriéndome a la capa de monitoreo y alertamiento, cómo el tema de la incorporación de esta herramienta hacia la parte de la ingeniería social puede ser un factor determinante o un factor importante en este 2025. Aquí viene un punto interesante que igual conecta este punto con el siguiente, porque quiero empezar a hablar de funcionalidad, pero estamos en un punto donde vamos a enfrentar IA con IA. Ajá. Hoy vamos a empezar a tener defensa basada en IA, ataques basados en IA, y se va a convertir en una guerra de quién adopta mejor la tecnología, quién aprovecha mejor la IA, nosotros en el proceso de la defensa o el atacante en el proceso en su proceso para el adversario para podernos atacar. Y pasamos con esto al punto de funcionalidad, porque justamente aquí se trata de buscar un enfoque diferenciado de diseño, de planeación y de ejecución de proyectos que básicamente esté orientado a resultados. Aquí hay un problema bien interesante que es orientar los proyectos al resultado. Yo invierto en un control de seguridad, invierto en una estrategia de seguridad y estoy obteniendo el resultado que quiero de ella. Sé qué resultado voy a obtener de ella. Tengo una expectativa puesta, la pude planear, la pude proyectar. Tengo una visión clara del alcance que va a tener esta estrategia. Se adapta a la realidad de mi negocio, atiende mis necesidades, se alinea con la identidad cultural de la organización. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros afuera? Ocasionalmente nosotros hacemos auditorías ya sea de controles de seguridad o de estrategias de seguridad. En alguna ocasión, hace no mucho tiempo, nos tocó hacer una auditoría a un firewall perimetral de una empresa bastante grande. Y haciendo esta auditoría, nos dimos cuenta de que el 60% de los eventos de seguridad bloqueados por el firewall que nacían al interior de la organización con destino hacia Internet, es decir, que eran graves por definición, por nacer al interior de la red, fluyendo hacia el exterior de la red, el 60% de los eventos apuntaban a una sola IP. De los millones de eventos
que bloqueaba el firewall todos los días en esta organización, el 60% eran a la misma IP. A la hora de revisar esta IP, nos encontramos con que años antes, a través de un sistema de sandboxing, un malware, habían catalogado esta IP como un indicador de compromiso malicioso y la habían agregado en su firewall y generaban millones de bloqueos todos los días. Y resulta que esta IP era el root server de una entidad certificadora, era la CEA, la entidad certificadora principal. Entonces, no solo tenían millones de falsos positivos todos los días, que hacían que dejaran de atender los eventos que eran importantes porque tenían tantos eventos de seguridad dentro de la organización que provenían de casi todas las máquinas de la organización, que qué te pones a atender, en qué te concentras. ¿Ah? Y simplemente los dejaban pasar. Y dentro de esos 60 millones, que más o menos era la media que se generaba a diario, ¿cuántos eventos que no era ese 60%, hubieran sido relevantes de ser atendidos para atender un tema de seguridad? Y aparte, este bloqueo, ¿qué daños le causó a la organización al momento de no poder comunicarse con la CEA y no poder validar la revocación de certificados de seguridad de un sitio web y poder con eso contaminar su percepción? Y entonces tenían una estrategia de seguridad basada en IOX, un firewall perimetral que estaba intentando generar una defensa funcional a la organización, una estrategia sobre estos dos conceptos que no estaba dando resultado funcional, que estaba generando una métrica inútil que en lugar de mejorar la postura de seguridad de la organización, la empeoraba y favorecía al adversario. ¿Por qué? Porque el adversario podía pasar con mucha mayor tranquilidad desapercibido entre esta marea de falsos positivos que se generaban todos los días, y todo por un solo indicador de compromiso mal planteado y por no entender la estrategia de, oye, si yo tengo una política que bloquea el tráfico que viene de Internet hacia mi red y ya lo bloqueé y no entro a mi red, pues me dejo de preocupar. Pero si yo tengo una política que dentro de mi red hacia afuera genera un incidente de seguridad, pues me tengo que preocupar porque nació adentro de mi red. Debería de atenderlo. Y más si son 60 millones de eventos y provienen de todas las computadoras de la organización. Y entonces eso genera una disfuncionalidad tremenda, genera un gap muy importante. Usar inteligencia artificial no es decir, oye, aquí traigo una herramienta que usa inteligencia artificial. Usar inteligencia artificial es decir, ¿para qué me sirve? ¿Cómo me beneficia? ¿Y qué tengo que hacer con los datos que me otorga? De acuerdo. No sé Inclusive, si quieras aportar. sí, me iba a ir al tema de la relación que hemos hecho, ¿no? De todos estos conceptos y de retos que planteábamos en un inicio y que están conectados. Eh, Hablábamos, y me voy a regresar un poquito al tema de las buenas prácticas, y de hecho, yéndome un poquito más al tema de cómo afrontaríamos, ¿no? ¿Cuál sería un posible mecanismo para afrontar estos retos que planteamos en un inicio? Este, cómo no todo se debe de resolver o se puede resolver con tecnología, sino también viene la parte importante de la definición del procedimiento de los procesos. Eh, Hablábamos hace un momento de los riesgos asociados a el tema de deepfake, ¿no? Inteligencia artificial y a todos estos temas de phishing, ingeniería social, generada a través de inteligencia artificial. ¿Cómo poder identificar o cómo poder contrarrestar los efectos de este riesgo? Se me ocurren las buenas prácticas, ¿no? Hablábamos hace un momento de las buenas prácticas como también uno de los principales retos o proyecciones que nosotros veíamos que se iban a incentivar durante 2025. Y es que ahí puede ser la respuesta, ¿no? Si bien la mayor parte o la mayoría o todos las buenas prácticas nos hacen mención del tema del doble factor de autenticación,
automáticamente pensamos en el doble factor de autenticación como una tecnología, pero dejamos de lado el tema del proceso, porque existen medios no tecnológicos para implementar y para ejecutar el doble factor de autenticación. Por ejemplo, una llamada telefónica, por ejemplo, una confirmación física, y si no se puede física, a través de una llamada telefónica, para confirmar que efectivamente la petición relacionada con este deepfake o esta ingeniería social generada a través de inteligencia artificial que puede ser muy convincente, nosotros tengamos algún medio de confirmación, en este caso no tecnológico, que nos lleve a poder afrontar este riesgo, ¿no? Y entonces ahí es donde planteo la relación de todos estos criterios o estos factores, estos riesgos que planteábamos en un inicio, ¿no? Y cómo es que están relacionados. Hace un momento planteabas un escenario en donde se relacionaban varios elementos que platicamos y este es otro ejemplo más, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante tanto el tema de la identificación de estos riesgos, cómo podemos tratar estos riesgos y finalmente cómo le planteamos una medida de control sobre estos riesgos, ¿no? Que estamos identificando. Correcto. Déjame plantear un caso adicional que vuelve a conectar varios de estos puntos y esto a lo mejor me va a servir para contestarle a Oscar su pregunta de a qué nos referimos con deuda técnica. Hay una solución de seguridad de correo electrónico, ajá, muy popular de una marca muy conocida, que hace varios años, a partir de un incidente de seguridad, logramos identificar que en muchas ocasiones los proveedores de esta tecnología la implementaban mal y al momento de implementarla mal, en lugar de que la solución cumpliera su propósito principal de proteger el correo electrónico, la solución favorecía al atacante porque habría una brecha donde aprovechando esta solución de correo electrónico lograba colarse y santificar correos apócrifos de cara al resto de las herramientas de seguridad. Y esto lo llevo a funcionalidad, es decir, estamos haciendo que las herramientas y los controles que implementamos y las estrategias que implementamos estén bien instaladas, estén bien adaptadas al negocio, estén bien adoptadas por la organización y cumplan su propósito en verdad. O estamos cayendo en una obsolescencia, en una deuda técnica, en configuraciones obsoletas, en vulnerabilidades, en temas donde este control de seguridad, en lugar de aportar a la seguridad, violenta. Ocasionalmente hacemos análisis, el equipo de investigación ocasionalmente hace análisis a través de diversas herramientas, localizamos distintas implementaciones de esta solución de seguridad, hacemos pruebas y nos encontramos que hoy en día, a 4 años de que descubrimos esta vulnerabilidad y que tuvimos ocasión de reportársela al fabricante, todavía el 50% de las implementaciones que analizamos conservan esta vulnerabilidad. Eso es deuda técnica. Es algo que venimos arrastrando, es un problema, una vulnerabilidad, una mala configuración, una obsolescencia que venimos arrastrando y no resolvemos y la venimos cargando y se convierte en un lastre, se convierte en un área de beneficio al adversario y de perjuicio a nosotros. Eso es la deuda técnica, eso es uno de los ejemplos de lo que se requiere la deuda técnica. Entonces hablamos aquí de funcionalidad y hablamos de deuda técnica en el mismo concepto, porque todo se va mezclando y al final del día, ese es el verdadero reto que nosotros vemos en las organizaciones. Este año fueron golpeadas organizaciones muy grandes con presupuestos muy importantes en materia de seguridad, organizaciones en México con presupuestos verdaderamente importantes, con alianzas muy importantes, con proveedores muy buenos y, y que aún así el atacante encontró ese vector, encontró esa área de oportunidad y causaron verdaderos desastres, causaron problemas operativos y daños al negocio de proporciones gigantescas.
que a la mayor parte de las organizaciones una pérdida de ese tamaño nos podría temblar o nos sepulta. Entonces, se vuelve muy importante el, el validar que en realidad se están dando resultados, que nuestra seguridad es en verdad funcional y que no por caer en un tema de gula métrica adoptamos y adoptamos y adoptamos controles de seguridad, pero la mayor parte de ellos no están logrando cumplir un propósito o no están logrando cumplir su propósito cabalmente. David, si estás de acuerdo, pasamos a responder las preguntas. Digo, ya hablamos un poquito del tema de la deuda técnica. Hay otra pregunta que está relacionada con el uso de la IA en los firewalls. Pregunta que si cualquier firewall puede utilizar IA o si los firewalls deben de cumplir con algún requisito. ¿Podríamos mencionar algún ejemplo de cómo aplicarla? Pues aquí podemos hablar de muchas cosas. Hay firewalls que tienen inteligencia artificial embebida dentro del firewall. Hay inteligencias artificiales que nos pueden ayudar con la gestión de nuestros firewalls o con la operación de nuestros firewalls. Hay inteligencias artificiales que nos pueden ayudar a curar indicadores de compromiso para alimentar nuestros Inclusive firewalls. ahorita con la tendencia de Ajá. que estén conectadas las soluciones de seguridad, puede ser que el propio firewall no te diga que está utilizando o no esté utilizando inteligencia artificial, pero sí algún servicio que está Ba- consumiendo ese firewall, ¿no? Que por detrás tenga Basado en inteligencia el artificial. motor. Pero aquí hay un punto que es bien importante. Confundimos el término porque lo globalizamos demasiado. Inteligencia artificial no es una cosa, es un conjunto de muchísimas cosas y hay múltiples tipos de inteligencia. La más popular y la más socorrida hoy en día, ChatGPT, DeepSeek, que ahorita acaba de poner al mercado de los LMMs de cabeza con los partes de chatbot basados en inteligencia artificial y que le causó pérdidas millonarias a Nvidia todo el concepto de DeepSeek. Son herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para dialogar, se utilizan para generar un contenido, para generar información, para responder preguntas. Entonces, ese tipo de inteligencias pueden ser adoptados por un firewall para que cuando tú le digas, quiero ayuda para construir una política, en lugar de remitirte al manual, te pregunte qué quieres que haga la política y te la construya, porque lo puede hacer hoy en día una inteligencia artificial. Pero eso es una inteligencia artificial de un tipo. Hay inteligencias artificiales que son entrenadas no para conversar, no para ayudarte a hacer algo, sino son entrenadas para detectar algo en particular, detectar que algo parece un agente malicioso y hay que mitigarlo y hay que contenerlo. Y hay inteligencias artificiales que son entrenadas para modelar el comportamiento del negocio, para validar la operación del negocio y para detectar anomalías en la operación de un negocio que pudieran representar un incidente de seguridad. Y cada una de ellas es completamente diferente a la otra, tiene un propósito completamente diferente y se aplica en distintos conceptos. Entonces no podemos hablar holísticamente de la inteligencia artificial, tenemos que hablar del caso de uso de la inteligencia artificial, de los muchos que tiene en materia de seguridad, que no solo son uno, y espero que con esto, Alejandro, te hayamos aclarado un poquito esto. Tú hoy en día le puedes decir a ChatGPT, a DeepSeek, oye, quiero hacer una política en un firewall de la marca tal que haga esto, 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 y tú se la describes en charla y te genera el script para cargarlo a tu firewall y ya tengas la política. Es decir, la inteligencia artificial te ayuda a no tener que interpretar el manual. Lo leyó y aprendió a interpretarlo tu diálogo con lo que dice el manual para armarte ya tu resultado. ¿No? Y de eso se trata, pero hay inteligencias artificiales que están hechas para atender otros conceptos en la seguridad, incluso para leer los correos electrónicos y, por ejemplo, detectar una suplantación leyendo los correos electrónicos e identificando errores en el patrón de diálogo de una persona. Oye, esta persona siempre que escribe un correo usa siempre estas palabras y tiene
y siempre escribe su nombre de tal manera, o siempre hace una serie de cosas muy particulares, y hoy este correo electrónico que parece venir de esta persona tiene una estructura diferente que a la inteligencia artificial le hace pensar que no es la misma persona y por ende toma la decisión de bloquear el correo electrónico. Es, por ejemplo, un caso completamente diferente a que un LMS no resuelve, es otro tipo de inteligencia artificial. Los invitamos a que si tienen alguna pregunta Sí, adicional la hagan, el chat está hay otras, abierto. David. Nos dicen que si hay algún mecanismo para controlar los indicadores de compromiso. De hecho, hay varias iniciativas. MISP es una de ellas. OTX es una de ellas. Y creo que esto ya se convierte más. No sé si recuerdes antes, cuando empezó este boom, ¿no? De el acceso a la información. Ya, digamos, el reto ya no era dónde encontrar información, sino más bien era distinguir cuál era la información que en realidad me servía para el objetivo que yo buscaba cubrir, ¿no? Aquí en el caso de los indicadores de compromiso, sucede lo mismo, ¿no? Fuentes de indicadores de compromiso vamos a encontrar muchísimas. Aquí más bien es la habilidad de cómo detectar o cómo confiar en las fuentes de los indicadores de compromiso, ¿no? Que eso mucho depende del análisis, del contexto. Exactamente. Mira, aquí quiero hacer dos comentarios muy interesantes. Uno, atendiendo a Carlos Rojas. Carlos, vamos a hacer una masterclass donde vamos ya a meterle mucho detalle, mucha profundidad al tema de los indicadores de compromiso para buscar ayudarlos. Está atento de nuestras redes sociales porque la vamos a anunciar en breve para que podamos darles un contenido muy completo para no dar generalidades, porque ahí está Shodan, está IBM, está Google. Tú en Google puedes curar un indicador de compromiso si sabes hacer una búsqueda, pero hay que entender mucho este concepto, entonces queremos hacerlo en un formato de masterclass. Pero quiero narrarles algo bien diferente al respecto de la volumetría que representan los indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso es una IP, es una URL, un dominio de una página web, es un hash que identifica un archivo. Hace 15 años, Virus Total reportaba que solo en muestras de archivos mensuales estaba entregando 500,000 de muestras nuevas cada semana a las empresas de antivirus que tienen publicada su herramienta de antivirus en Virus Total. 500,000 de muestras. ¿Qué es lo que pasaba cuando llegaban 500,000 de muestras a las empresas de antivirus para analizarlas y ver si eran un virus y si, no, y si lo eran, meter una firma y si no lo eran, descartarla? Que entraban a una cola infinita. Y estábamos hablando de archivos que un usuario subía. Si hablamos de IP sueltas, de dominios sueltos, más hashes de archivos, el número es infinito. Y cuando entremos en IPv6 de lleno, bueno, se va a multiplicar ese infinito por otro infinito y va a ser un tema bastante complicado. Entonces hay que cambiar la estrategia y hay que hacerlo diferente porque son volumetrías agotadoras. Es gula métrica, nuevamente conectando con lo que hemos estado hablando, es gula métrica que satura nuestros recursos y nos hace trabajar disfuncionalmente. Entonces, eh, vamos a hacer esta masterclass para compartir un poco más de detalle de todos estos temas. David, por último, nuestra opinión de los passkey, de la tecnología de passkey. La tecnología de passkey. Déjenme darles un dato bien interesante y yo creo que a todos les ha pasado, en particular a los que trabajan en una oficina y tienen un grupo ahí con el que se llevan muy bien. Ajá. ¿Cuántas veces has estado trabajando frente a tu computadora y de repente te llama tu jefe, te paras por un café, te paras al baño y se te olvida bloquearla? Y un compañero llega, se sienta en tu computadora y le dice, y manda un correo electrónico a todos gastándote una broma. Creo que a todo el mundo les ha pasado, todo el mundo ha pasado por eso. Una empresa que trabajé hace muchos años decía, ya te vacunaron cada vez que te pasaba eso, y era como el castigo para que la gente aprendiera
a bloquear su máquina cuando se paraba. ¿Qué pasa cuando el passkey es un token que llega en un SMS a nuestro teléfono que dejamos desbloqueado en el escritorio? ¿Qué pasa cuando N? Todas las tecnologías son tan buenas o Entonces, malas David, como te la quiero forma en la que las refrescar un poquito adoptemos. la memoria. Ah, Te quiero refrescar un poquito la memoria. ¿Te acuerdas del passkey que llegó a tener una vulnerabilidad, pero con un API? O sea, ni siquiera era el passkey como tal. Era el API que utilizaba la aplicación para consumir, y de hecho era una de las integraciones, porque creo que, si no mal no recuerdo, era una de las extensiones con Chrome o algo así, ¿no? Que podías acceder, ¿no? A la llave que estaba almacenada en ese momento en memoria, ¿no? hay una bóveda de contraseñas muy popular que para doble factor de autenticación o passkey utiliza uno de los mejores tokens físicos que se han desarrollado. Pero cuando juntaron estas dos herramientas, la integración entre ambas fue tan mala que generaba una brecha de seguridad gigantesca. Si tú tenías uno de estos tokens y lo dejabas en tu escritorio y yo agarraba tu token, lo conectaba a mi máquina o a mi celular y lo presionaba 1000 veces, obtenía 1000 claves válidas que tu bóveda de contraseñas me iba a aceptar para abrirla. O sea, era gravísimo. O sea, una bóveda de contraseñas muy popular con el mejor token del mercado en una mala implementación. Regresamos al tema de funcionalidad y un desastre. Y en el tema de la gula métrica, nosotros reportamos a esta compañía el problema y entre el universo de problemas que están atendiendo, tiene años que todavía no la resuelven. El problema sigue ahí. Entonces, y de hecho, ya para terminar, quería inclusive, haciendo referencia a todo lo que platicábamos del tema de la funcionalidad, creo que prácticamente el control que tú me digas va a tener sus pros y contras relacionados con el contexto de nuestra organización. De ahí el análisis de cuál es la conveniencia de adoptar algún u otro control. No estoy diciendo que sean malas, sino más bien hay que evaluar cuáles son las ventajas, si tú quieres, y la otra, cuáles son las limitantes de la tecnología actualmente. Y obviamente haciendo ese análisis, puede ser que inclusive, aunque la tecnología suene muy bien desde el punto de vista de la función, puede ser que haya alguna limitante por la cual yo en este momento no pueda implementarla. Y entonces ahí tengo un poquito esta disyuntiva que planteábamos, ¿no? Qué tanta funcionalidad yo le voy a obtener a esta tecnología o a este control de seguridad que quiero implementar, ¿no? Correcto, Emiliano, creo que ya nos vas a interrumpir porque ya estamos Listo. platicando No, entre nosotros. adelante, adelante. Sí, ya estamos sobre la hora, pero creo que ha sido interesante. Contestamos las preguntas que teníamos. Y bueno, haciendo un resumen, me gustaría rápidamente, si podemos hacerlo en 30 segundos, me quedan claros los conceptos que hemos tenido y cómo hemos avanzado para que entiendan las proyecciones que nosotros estamos viendo desde lo que significa la gula métrica, cómo pasamos, cómo podemos adaptar y no adoptar obviamente una metodología como tenemos, cómo podemos hacer los indicadores de compromiso y finalmente cómo podemos utilizar las soluciones y cómo vienen y cómo están jugando también los rivales. Si pudiéramos hacer ese cierre básicamente cada uno de ustedes en 30 segundos, por favor, adelante. Claro que sí. Para mí, de todos estos puntos de los que hablamos, la gula métrica es el más doloroso. Desde mi punto de vista es el más doloroso. Eh, Reten a sus proveedores a reducir la gula métrica, a dar resultados funcionales, a dar solo información de valor, porque esa es nuestra obligación como proveedores, tratar de darte la información más valiosa posible y de no tenerte nadando en un mar de reportes y de datos y de métricas que no te digan nada, que no te ayuden en nada. Si tenemos un incidente al mes, que un incidente se reporte, que no en un afán de justificar algo se reporten 10,000 y tengamos que revisar un documento infinito de cosas
que no tienen ningún valor y que solamente nos están quitando tiempo y nos están quitando foco del verdadero reto que tenemos. Ese Inclusive, sería David, mi punto. yo lo pegaría a este tema de funcionalidad. Eh, Ciertamente el tema de gula métrica también tiene que ver con el tema del valor, ¿no? Del poder identificar valor, que sí en realidad de esas métricas a mí me representa, me refleja valor. Y la otra es desde la perspectiva de las propias arquitecturas o de las estrategias, plantear cuestiones que nos reflejen un valor, que justifiquen efectivamente ese esfuerzo que se va a llevar, ¿no? La implementación, el diseño, etc. Creo que es, digamos, el complemento A, ¿no? Ciertamente el tema de la métrica es muy importante, pero también el tema de la justificación del valor, ¿no? A través de este tema de buscar la funcionalidad, ¿no? Inclusive reforzando tu recomendación, el retarnos, ¿no? Y el retar a nuestros proveedores a buscar justificar o identificar ese valor dentro de las funciones de lo que estamos implementando, adquiriendo, orquestando, ejecutando, ¿no? Ok, totalmente de acuerdo. Y bueno, agradecemos a todos los que se estuvieron con nosotros. Los invitamos a que sigan atentos a todas nuestras redes sociales para los siguientes webinars, para los siguientes eventos que tenemos y que se inscriban a nuestro boletín donde damos información muy sintética y especializada en ciberseguridad y observabilidad. Los pueden seguir, esto es semanalmente, y que también en nuestro podcast, que lo hacemos de manera quincenal. Y una vez más, gracias a todos. Estamos en contacto. Finalmente van a tener nuestro contacto. Pueden hacerlo a través directamente de nuestras redes sociales. Y cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias a todos y excelente semana. Nos Muchas vemos en el gracias. próximo webinar. Muchas gracias. Excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias.